Buenas tardes, buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, en otro programa más, en esta mañana de sábado, vamos a hablar de acontecimientos importantes con dos personas importantes. Ustedes en muchas ocasiones les pasará como nos pasa a todos, que cuando tenemos problemas y queremos dialogar sobre esos problemas o queremos charlar sobre esos problemas, pues acudimos a nuestros padres, nos sentamos, charlamos. Pues nosotros vamos a hacer hoy algo por el estilo con dos personas que podemos considerarles padres de la patria, como son, por un lado, nuestro ya habitual Javier Rupérez, que todo el mundo conoce, que fue diputado y uno de los constructores de la diplomacia democrática en España, nada más comenzar el proceso democrático, y por otra parte, don Pedro Bofill, diputado del Partido Socialista desde el año 1979 en adelante, y que también ha ocupado cargos en la Unión Europea como diputado. ¿Y por qué acudimos a ellos? Pues muy sencillo, porque queremos hablar sobre algo tan interesante como el hecho de que si hay o no, vamos a decir, problemas o en sí si hay crisis institucional y crisis democrática en España. Pero antes permítame decirles a don Javier y a don Pedro una cosa. Estamos en Factores de Poder, que es una compañía de comunicación periodística de ámbito internacional, puesto que estamos implantados en 3 continentes y nos caracterizamos por ser una compañía periodística en la que el rigor, la veracidad y sobre todo la calidad es norma de trabajo. También en Factores de Poder acuden personajes de primera línea como ustedes. Y sobre todo, pues nosotros, aparte de hacer nuestros programas, estamos también muy al tanto de nuestros oyentes y de nuestros televidentes cuando ellos quieren llevar a cabo algún proyecto empresarial o cuando quieren llevar a cabo algún tipo de proyecto profesional. Porque en nuestros programas, que son de calidad, sus productos o sus proyectos tienen una cabida importante y de esa manera, pues, Factores de Poder quiere contribuir con ellos al futuro y a su mejor bienestar, ¿no? A través de nuestros programas. Esto se lo decía para que conozcan un poco lo que somos, lo que queremos y lo que pretendemos, puesto que además de estar en Estados Unidos, estar en Latinoamérica, ahora estamos penetrando en España. Y hablando de España hoy en Diálogos en Libertad, pues volvamos al tema que vamos a tratar a lo largo de toda esta tertulia. Y ese tema es saber si estamos o no en una crisis institucional y una crisis democrática, especialmente teniendo en cuenta que se han producido 2 acontecimientos recientes, como es el hecho de la celebración del 40 aniversario del 23 de febrero y que el pasado miércoles se produjo el 25 aniversario de la primera victoria al centro derecha en España. Y yo les pregunto a ambos, Javier y Pedro, ¿estamos en crisis institucional y democrática en España? Estamos en una situación complicada, ¿no? Claramente complicada. Yo no necesariamente utilizaría la palabra crisis, ¿no? La crisis sería un poco una visión terminal, ¿no? Y no cabe excluir la visión terminal, pero yo creo que en este momento debemos pensar todavía en las posibilidades de reconstruir todo aquello que efectivamente en este momento está ligeramente en peligro o gravemente en peligro y que en el fondo nos debería retrotraer precisamente a aquellos buenos momentos a los cuales, Eugenio, usted se ha referido, ¿no? Por una parte, lo que es el aserto, la afirmación clara de la virtualidad democrática en la respuesta al golpe de Estado del año 81, y por otra parte también a lo que supuso hace 25 años la victoria del Partido Popular en las elecciones generales, ¿no? Iniciando con ello un sentido de bipartidismo que había sido y que ha seguido siendo hasta ahora mismo un poco la norma básica de comportamiento de las fuerzas políticas. Yo creo que hay que, necesariamente no lo mismo, los tiempos cambian, pero a mí sí me parece importante que precisamente para conjurar las posibilidades de esa crisis institucional recuperemos el sentido de las proporciones y de las cosas que realmente nos unieron y nos unen. Lo primero, la Constitución Española de 1978.
es la Constitución de la Concordia, es la primera constitución española en donde efectivamente todas las fuerzas políticas son capaces de actuar con generosidad y con consenso para encontrar una vía de progreso para el país. Y la prueba es que hemos conocido, seguimos conociendo, pues, las mejores décadas de la historia de España en los últimos 200 años, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y por otra parte también la necesidad de buscar exactamente en las fuerzas políticas aquel sentido de responsabilidad que unas y otras encontraron en aquellos momentos. Por una parte, ya sabemos que la Unión de Centro Democrático desapareció, que el Partido Socialista llegó al poder en 1982, que estuvo en el poder durante 14 años, que después fue sustituido por el Partido Popular durante del 96 hasta el 2004. Después se han producido otras alternancias con un sentido también digamos, de institucionalidad, de capacidad representativa por todos aquellos españoles que estén a derecha o a izquierda, ¿no? Yo creo que eso hay que recuperarlo y se puede recuperar. No digo que la situación no sea complicada, es complicada. No digo yo que la situación no tenga perfiles graves, fundamentalmente por las incapacidades del gobierno que en este momento sufrimos, pero yo estoy absolutamente convencido que este país, esta ciudadanía, estas gentes, nuestras gentes, todos los españoles saldremos adelante, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me alegra estar con Pedro Bofill, un gran amigo. Hemos compartido muchas cosas y no siempre hemos estado de acuerdo. Entre otras, Javier, y vamos a pasar a hablar un poquito con Pedro, entre otros el haber estado encerrados en aquella tarde-noche fatídica del 23 de febrero, en donde todo aquel esfuerzo de implantar la democracia, todo aquel esfuerzo de traer la libertad a España, pues estuvo a punto de irse al garete por una una fantasmada de asonada militar, ¿no? Don Pedro, aparte de que estuvieron ustedes juntos aquella noche, les une el haber luchado por la libertad, por la democracia, y usted también estuvo en esa legislatura, vamos a decir, casi primera de la democracia en España, si tenemos en cuenta que usted ya entró cuando la Constitución española ya estaba aprobada. ¿Usted piensa que estamos en una crisis institucional o una crisis democrática en este momento en España? Estamos en una situación muy delicada. Yo comparto las palabras del embajador Pérez, que lo ha expresado muy bien. Ha hecho una síntesis de lo que ha sido la democracia, el periodo democrático más importante que ha vivido España, pero una situación sumamente delicada que difícilmente podemos superar si no hacemos un esfuerzo por parte de todos. Yo siempre reclamo efectivamente a los ciudadanos españoles que han demostrado mucha capacidad y mucha madurez durante todos estos largos años, décadas de democracia. Pero no puedo ocultar que las dificultades nacen de que estamos sometidos a un gobierno en la que no hay coherencia interna. Es un gobierno que no sabemos hacia dónde nos conduce. Yo quiero decir una cosa. Es cierto que el presidente Sánchez está viviendo una época muy difícil debido a la pandemia, pero un presidente de gobierno tiene que ejercer el gobierno, porque en España nuestro sistema parlamentario, tenemos un gobierno parlamentario igual que una monarquía parlamentaria, se caracteriza porque el presidente es el que tiene el poder. Él nombra a los gobiernos, él nombra a sus ministros, pero quien ha sido elegido para ser presidente, directamente o indirectamente por la soberanía popular, a través de la aprobación del Congreso de los Diputados del programa y en la sesión de investidura, es el presidente. Y lo que estamos viviendo es una desorientación máxima en este momento. También tiene la sociedad, y hay que decir que usted es parte de ese grupo de políticos de la transición y de épocas posteriores que a través de un comunicado que ha encabezado Nicolás Redondo, que por cierto nosotros el 21 de noviembre del año pasado lo dimos casi como primicia, pues reclaman seriedad y reclaman rigor al presidente del gobierno. Y hay además una cuestión importante, como es el hecho de que nada más y nada menos que Felipe González ha llegado a decir que no se siente representado por este Partido Socialista y por este presidente del gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que es nuestro presidente de gobierno. Lo que ocurre es que es con un presidente de gobierno con el que yo no coincido porque no está ejerciendo sus competencias. Yo creo que esto es muy grave.
si no ejerce las competencias, es porque está, de alguna forma, mostrando cierta incapacidad para dirigir un gobierno de coalición. No puede ser que haya un vicepresidente de gobierno, el señor Iglesias, que manifieste una deslealtad continua a las instituciones del Estado. Dice que esto no es una democracia plena, cuando The Economist ha situado a España entre las más importantes democracias del mundo, pero hay un rasgo que quiero dejar claro. Hace un año, España ocupaba el lugar 17 de los países democráticos. Después de estar el señor Iglesias un año en el gobierno, hemos retrocedido 7 puestos. Al 22 creo que es, ¿no? 22. Sí, 22 o 23, sí. Esto quiere decir que quien se queja de que esto no es una democracia plena es quien demuestra la incapacidad para avanzar por la vía democrática. La vía democrática no es hacer declaraciones altisonantes. La vía democrática es pensar en los ciudadanos, tener sentido común y actuar de tal manera que demos confianza a nuestra sociedad y que resolvamos los problemas de nuestros conciudadanos. Para eso está el gobierno. Y si un presidente de gobierno es incapaz de dirigir al vicepresidente y de ponerlo, como se dice vulgarmente, en su sitio, es que tiene una falta de capacidad ejecutiva, porque el poder lo tiene él. Las Cortes Generales, que son los diputados, el Congreso de los Diputados, que es quien representa la soberanía nacional, lo ha elegido a él y él nombra a sus ministros, luego él tiene capacidad para quitarlos cuando quiera, porque quien está investido de poder es él directamente. Esto, Javier, teniendo en cuenta además de que a lo largo de estos 42 años de democracia, casualmente en España ha gobernado 25 años la izquierda y vamos a decir que un periodo cercano a los 17, aunque no 17 años al centro derecha, ¿qué causas se pueden determinar, aparte de la actitud del actual presidente del gobierno, para que todo el mundo pensemos que hay una cierta crisis en las instituciones, una cierta crisis en la democracia? Y muy especialmente también por el hecho de que la sociedad se está polarizando, tanto desde la izquierda como desde la derecha, porque si bien hemos tenido un bipartidismo durante muchos años, resulta que a la izquierda le salió una polarización a través de Podemos y otras fuerzas, y a la derecha también le ha salido otra polarización que de alguna u otra forma pues están tensionando, están generando problemas y esa supuesta crisis que decimos, porque si bien el vicepresidente del gobierno por un lado pues está degradando de alguna manera las instituciones, también desde la polarización de la derecha a veces se reniega del título octavo, aunque se dice que es constitucionalista, y se reniegan de otro tipo de cosas que desde el punto de vista de la Constitución son, vamos a decir, emblemas de libertad y de democracia, ¿no? Bueno, vamos a ver, primero, para mí los partidos constitucionalistas son aquellos que aceptan la Constitución o aquellos que quieren cambiar la Constitución por los procedimientos que la Constitución establece, ¿no? En ese momento, claramente, dentro del gobierno hay partidos que no son constitucionalistas. Yo tengo cierta duda sobre el constitucionalismo del actual Partido Socialista. Ciertamente no tengo absolutamente ninguna duda sobre la falta absoluta de constitucionalismo del partido de la coalición, de Podemos, y de todos aquellos partidos que forman parte de la coalición gubernamental. Los separatistas catalanes, los nacionalistas vascos, los herederistas vascos, etcétera. Todos ellos están intentando acabar con la Constitución sin recurrir a los sistemas constitucionales. En el fondo, lo que están planeando son golpecitos o golpes abiertos de Estado en contra de la Constitución. Y yo creo que eso conviene tenerlo en cuenta. Segundo, yo creo que es absolutamente fundamental que en este momento las fuerzas políticas fundamentales, que son dos al final de la historia, del Partido Socialista y del Partido Popular, se hagan ver de una manera absolutamente responsable frente a lo que en este momento ocurre y la necesidad absoluta de buscar históricamente, con una responsabilidad histórica brutal, respuestas a lo que está ocurriendo, ¿no? Ya sabemos cuáles son los sistemas electorales, ya sabemos cuál es la matemática, la complicada matemática electoral, ya sabemos los castigos que suponen desde el punto de vista electoral la división de las fuerzas electorales, ¿no? Y eso se aplica tanto al Partido Socialista como al Partido Popular,
y a todos aquellos partidos que se mueven en el entorno y que se proclaman todavía constitucionalistas. Yo ya sé que los tiempos han cambiado, pero me parece absolutamente fundamental que todos aquellos que tienen responsabilidad en este momento en los partidos hagan frente a esa responsabilidad y hagan todo lo posible para recuperar la unidad que en su momento existió. Yo no digo que la historia se repita, pero hay que recordar. Nosotros recordamos, yo recuerdo, porque estaba en aquel momento en el Parlamento, cómo desapareció la Unión de Centro Democrático, cómo la desaparición de la Unión de Centro Democrático significó una pluralidad de fuerzas políticas que tardaron 14 años en recomponerse, ¿no? Y cómo efectivamente fue esa recomposición la que propició la vuelta al sentido bipartidista de la gobernación, que yo creo que es la clave fundamental. Repito, sé perfectamente que los tiempos han podido cambiar, sé perfectamente que las nuevas generaciones pueden tener sensibilidades diferentes, pero sé al mismo tiempo también cuál es el funcionamiento de la democracia constitucional y cuál debe ser ese funcionamiento. Si no lo hacemos así, yo sí creo que entramos en una crisis muy grave desde el punto de vista institucional, histórico y político, ¿no? Don Pedro, es indudable que el Partido Socialista es un partido constitucionalista y demócrata, pero ¿qué le ha sucedido? ¿Cuál puede ser la razón para que el Partido Socialista de alguna manera haya sobrepasado determinadas líneas desde el punto de vista de apoyarse para estar en el poder con partidos como Esquerra Republicana, Bildu u otros que durante mucho tiempo han sido partidos tabú por lo que representaban y por sus planteamientos ideológicos de independencia y de daño a la libertad y a la democracia y concretamente a la Constitución del 78? Yo creo que lo que le ha pasado al Partido Socialista son los dirigentes que tiene, porque los votantes socialistas, la inmensa mayoría de ellos, y una gran parte, yo quiero pensar que la mayor parte de los militantes socialistas, estamos con la Constitución y estamos con los principios básicos de continuar por la lucha y por la ampliación del estado del bienestar. El estado del bienestar es uno de los logros más importantes que se producen en la civilización europea y se produce después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se produce? Porque hay un gran acuerdo entre los demócratas cristianos humanistas y los socialdemócratas, especialmente de los sindicatos socialdemócratas. Y eso da un impulso a la civilización europea como nunca anteriormente en su historia había tenido. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que los dirigentes socialistas están más pendientes de mantenerse en el poder que de actuar acorde con las necesidades de los ciudadanos. No puede ser que estemos asistiendo a una degradación tan importante de lo que es la compostura. Fíjese usted bien que utilizo el término compostura política y convivencial. Porque no puede ser que en nuestra propia sociedad haya sectores de los ciudadanos españoles que empiezan a estar enfrentándose, están crispados, hay latente un afán de, ¿cómo le diría yo? Un espíritu de hooligan político. De fanáticos, ¿no? De fanatismo. Es decir, un fanatismo que casi lo podíamos igualar a los hooligans futboleros. Es decir, a las personas que extreman su posición con el fútbol, ¿no? Y que recurren a la violencia a veces. Bueno, pues eso, como dice Javier, lo tenemos que evitar y estamos haciendo grandes esfuerzos. Algunos dirían que es una semilla que cae en el desierto. Yo creo que no. Que todas las semillas, aunque la mayoría se puedan desperdiciar, van germinando. Y esa germinación nos tiene que llevar inclusive a lo que yo creo que es la necesidad imperiosa que tiene España. Llegar a una coalición entre los dos grandes partidos constitucionalistas. Se ha puesto de manifiesto y se ha hecho y ha dado resultados en Alemania, en Austria, pero en la Austria de la posguerra, de la Primera Gran Guerra, ya se hizo y fue la única manera de salir de la crisis en la que estaba Austria, que estuvo a punto de desaparecer. Y desde luego que decir que coincido con el embajador Rupérez en que es para un militante socialista como yo, con muchos años de militancia, es una deshonra que el presidente actual se apoye sobre los herederos del terrorismo que todavía no han condenado, ni han pedido perdón, ni han condenado la violencia, ni han pedido perdón a las víctimas de esa violencia
que ha causado 850 muertos durante el periodo que ha existido ETA, que ha sido vencida por la democracia, que hay que decirlo también, que todo el mundo sea consciente que ETA fue vencida gracias a la unión de los demócratas españoles y a la acción de las fuerzas de orden público. Javier, y hablando de la derecha, que también parece que está en crisis y en polarización, el centro derecha en España, quizás el problema que ha tenido ha sido encontrarse con una España en crisis económica muy potente y a partir de ahí girarse hacia la tecnocracia, olvidarse de la ideología y de una u otra manera dar lugar a que se haya descompuesto en 2 o en 3 pedazos y se haya atomizado. ¿Qué le está pasando a la derecha en España o al centro derecha? Pues le está pasando eso, que es incapaz de recuperar el sentido de la unión, ¿no? La unión no es uniformidad, ¿no? La unión es la unión de los diversos, ¿no? La unión es encontrar las vías convenientes para definir un programa básico en donde todos se puedan acordar. Eso es lo que consiguió José María Aznar en el año 96, precisamente cuando se produce la primera victoria electoral del Partido Popular. Se había producido un poco antes la unificación de la derecha. Yo mismo había sido uno de los presidentes de un partido demócrata cristiano que era uno de los que estaban en la división, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la derecha en este momento. Yo ya sé que hay divisiones, yo ya sé que desgraciadamente las divisiones se aceleran por razones puramente personales, los personalismos afectan gravemente a las capacidades de entendimiento, pero yo creo, pues lo vuelvo a repetir, yo creo que es absolutamente fundamental el que esos 3 partidos que en este momento están situados en la derecha, que básicamente respondieron al mismo electorado prácticamente hasta hace pocos años, pues se sienten y hablen, ¿no? Se sienten y hablen. Yo ya sé que hay uno que es más de extrema derecha y otro que se proclama del centro y otro que quiere mantener las esencias. Todo eso está muy bien, Pero al final lo que tenemos es la necesidad de encontrar una salida democrática, una salida armónica, una salida para que efectivamente haya una parte significativa de este país que puede ser en un momento mayoritaria, pero precisamente para formar parte, para llegar al gobierno de la nación. Si no, pues nos encontraremos en esta situación que, como bien define Pedro en este momento, pues tiene perfiles verdaderamente surrealistas, ¿no? Un partido socialista que ha dejado de ser el Partido Socialdemócrata que todos habíamos conocido y con el cual habíamos cooperado, y que está en este momento alineado con fuerzas claramente antisistema y ciertamente con fuerzas que están intentando destruir la Constitución española. Yo creo que la derecha tiene una responsabilidad enorme en este momento. Deberían dejarse de pequeñas tendencias personales, de ver exactamente cuáles son las vías de comunicación y las vías de entendimiento y ofrecer al electorado español, a su electorado, una posibilidad de llegar al gobierno. Si no, estaremos realmente contemplando una fragmentación que no únicamente impide que la derecha llegue al poder, sino que además supone pues una vía de irresponsabilidad y de inestabilidad tremenda para toda España. Esa es la situación, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pedro, haciendo una comparativa, estamos en una situación de crisis grave debido a la pandemia. Tenemos una burrada de deuda pública como 300.000 millones de euros. Tenemos una deuda del 117%. La situación de España es tremendamente complicada porque a causa de la pandemia la economía no funciona. Y ustedes en la época de la transición, que también la situación económica, social y laboral era tremendamente delicada, llegaron a hacer unos pactos de la Moncloa para sacar a España adelante y ponerse a España a los hombros todas las formaciones políticas. ¿Esto es posible hoy en día? ¿Deseable? Sí, posible es. Le voy a decir una cosa. España tiene una gran suerte en estos momentos que no tuvo durante la transición. Tiene un remanente de la Unión Europea de 140.000 millones de euros para invertir, para utilizar durante 5 años. Ya tiene 70.000 disponible en cuanto se pongan en marcha
los mecanismos legales para utilizarlos. Una parte a fondo perdido, otra parte son préstamos. Sí, pero no olvidemos que España es país contribuyente, con lo cual de esos 72.000 millones exactamente que va a percibir, va a tener que contribuir con una determinada cantidad de dinero al fondo de 750.000 millones, ¿no? Sí, pero es muchísimo más, eso es casi anecdótico, con lo que va a recibir, la cantidad que va a recibir y la seguridad que eso da a España cara al mercado exterior, a los inversores exteriores, en el plano internacional, es muy, muy potente. Por tanto, lo que tenemos que saber es utilizarlo. Lo que quiero decir es que tenemos una ventaja con respecto a la crisis que hubo a principios de los 80, que fue una crisis en la que no estábamos en la Unión Europea y no teníamos ese respaldo. Pero unos pactos como los de la Moncloa, lo que hace falta son acuerdos. No hay que, eso puede ser un referente, porque nos da una imagen de los que lo vivimos, pero lo importante, y yo lo vuelvo a decir, el Partido Socialista, el actual gobierno, no puede estar gobernando con un partido reaccionario, aunque se diga de izquierda. Es reaccionario porque quiere aplicar fórmulas que han sido ya rechazadas por la historia. Se fija o tienen como espejo pues casi al estalinismo, podríamos decir. Es un poco exagerado, lo sé, pero un comunismo obsoleto, que ya no va a ninguna parte. Luego, ellos parten de posiciones reaccionarias porque reaccionan contra el progreso. Y el Partido Socialista, los dirigentes, tienen que tener la seguridad que nosotros somos el centro izquierda, somos los socialdemócratas. Este Partido Socialista, durante la época que hemos gobernado de Felipe González, fundamentalmente, ha sido los más brillantes en la historia de un partido que tiene más de 100 años, 120 años, más de 120 años. Ha sido el momento más brillante y más en el que hemos demostrado mayor eficacia. Por tanto, lo que hay que hacer, y vuelvo a insistir, no sé lo que pensará el embajador Rupert, que más allá de los problemas internos, lo que hay que exigir al Partido Socialista y al Partido Popular, más al Partido Socialista, que tiene la mayoría, es que vayan a un gobierno de coalición entre las dos grandes fuerzas constitucionalistas. Ese es el problema, no hay otra solución. Podemos buscar y hacer geometrías, las geometrías que queramos, pero lo realmente eficaz, por el mensaje que eso daría a todo el mundo y a la propia sociedad española, es decir, señores, hay que gobernar juntos porque tenemos que solucionar los problemas de los españoles, de los ciudadanos, no lo de los partidos exclusivamente, sino los de todos. Y usted, Javier, viéndolo desde el otro lado, desde el lado del centro-derecha, ¿qué opina? ¿El gobierno de coalición puede ser una solución para ir quitando la polarización, enderezar el rumbo, que las instituciones vuelvan a ser valoradas y que no exista esa inquietud de que la democracia incluso pueda estar en crisis? Yo estoy completamente de acuerdo con Pedro. Es decir, que yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Yo creo que la derecha, el centro derecha, tiene que mirárselo y tiene que recomponer todo lo que son sus filas, pero al mismo tiempo lo que es evidente es que España en este momento lo que exige y lo que necesita es un gran acuerdo entre las dos grandes fuerzas de centro izquierda y centro derecha, el Partido Socialista y el Partido Popular, y buscar una coalición. Como dice Pedro también, no sería el único país que ha contemplado esos acuerdos. Ahí tenemos el caso de la República Federal de Alemania, que al fin y al cabo es un gran acuerdo, pero es el gran resultado de esos acuerdos entre esas dos fuerzas políticas, y yo creo que en eso tendríamos que estar. Lo que pasa es que, tristemente, yo creo que el gobierno actual, el gobierno de Sánchez, en este momento no está por esa tesis, está por mantenerse primero en el poder, también como subraya Pedro Bofill, y en segundo lugar por mantener de momento esa coalición absolutamente surrealista que mantiene una fuerza claramente antisistema, ¿no? Claramente antisistema, en donde día a día estamos contemplando cómo la misma reputación de este país cae por los suelos cuando vemos que un vicepresidente del gobierno de España se muestra de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores ruso en contra de los pareceres de sus propios compañeros y compañeras de gobierno en España, ¿no? Sobre la calidad del país del cual es vicepresidente en el gobierno. Es decir, estamos llegando a una situación. Yo sí creo que si hubiera un mínimo de sensibilidad política en este momento, dada la delicadeza de la situación en la que estamos, tendría que existir esa voluntad
de coalición, con todos los problemas y con todas las dificultades que eso trae. Eso nos devolvería por una parte la reputación y nos devolvería la confianza de todos nuestros socios naturales en el área europea, democrática y occidental, que es donde nos deberíamos mover, área que en este momento tiene unas graves dudas sobre cuál es el futuro y el comportamiento del gobierno español y de la propia nación española. De manera que sí, habría que buscar. De hecho, hace pocos días, en una asociación por demás delicada y significativa en la vida intelectual española, que es el Círculo Cívico de Opinión, hemos publicado un texto precisamente abogando por ese entendimiento, esa coalición entre el centro izquierda y el centro derecha, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Esto, don Pedro, se está produciendo en España cosas curiosas, como que el vicepresidente del gobierno pues crea conflicto con Marruecos opinando sobre el Sáhara. Como ha dicho don Javier, también apoyando al ministro de Asuntos Exteriores, crea conflicto. Se crea conflicto también, por otra parte, con las comunidades autónomas, que en su día ya, después de aquel famoso 23 de febrero, se les paró un poco los pies o se delimitaron ciertas cosas con una ley orgánica de armonización del proceso autonómico que posteriormente se anuló. Pero hoy día ese es un problema añadido al tema de la polarización. ¿Cómo podemos resolver todos estos graves problemas que tiene España? ¿Exclusivamente con un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular o con una serie de reformas que den lugar a que tanto el partido, o sea, que la ley electoral cambie, que la representación de los partidos cambie y que los nacionalismos no tengan, y sobre todo el independentismo, no tenga esa desfachatez de presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa de autodeterminación o de amnistía por aquellas personas que han cometido delitos como el 1 de octubre de 2018 en Cataluña? Antes de contestarle directamente, voy a añadir algo a lo que usted ha dicho. A mí me ha llenado de estupor ver cómo un miembro del gobierno, un ministro nombrado por el señor Sánchez, el otro día ha dicho que el hecho de que la ministra de Asuntos Exteriores, en una visita a Colombia, se acercara a la frontera con Venezuela para apoyar un poco a los que están siendo perseguidos y tienen que dejar Venezuela por un sistema no democrático, me llama la atención que diga que es una provocación. Mire, ¿cómo va a ser una provocación dar amparo a las personas que están viendo cómo se vulneran sus derechos, los derechos humanos de esas personas? Y no ocurre nada. El presidente de gobierno no ha reaccionado, ni reacciona con la suficiente energía a las provocaciones continuas que está viendo en Cataluña. Cataluña, de la que yo procedo, mi apellido es Bofill, un apellido muy catalán, con una familia catalana, que es una tierra por tanto querida, se está degradando y está sangrando y se está perdiendo todo lo que ha sido históricamente en España. Vemos cómo todas las noches un grupo de exaltados, de delincuentes exaltados, porque son delincuentes, asaltan los comercios, impiden que se haga la vida normal, persiguen a aquellos que no piensan como ellos y encima los consejeros de esa comunidad autónoma critican a las fuerzas de orden público, a los Mossos de Escuadra, que intentan restablecer la normalidad para que los ciudadanos puedan disfrutar de su libertad. Por tanto, dicho esto, habría que añadir a continuación la reflexión que usted ha hecho. Hay que cambiar partes de la Constitución. Primero, la ley electoral, antes que la Constitución. No podemos seguir asistiendo a cómo se ha desvirtuado el sistema parlamentario español. Resulta que los miembros del Congreso de los Diputados representamos a los ciudadanos, no a los territorios. Un diputado español, aunque sea elegido por Cantabria o sea elegido por Teruel, representa a todo el Estado. Es una mera formalidad el que te elijan por una circunscripción o por otra. Tu responsabilidad es que eres diputado de todos los españoles. Además, existe en España un sistema bicameral en el que el senador es la administración territorial.
Exactamente, el Senado es la representación territorial, pero ¿qué ocurre? Que se ha desvirtuado todo. El Congreso de los Diputados, como las fuerzas nacionalistas tienen una prima electoral y no tienen las mismas exigencias para obtener representación que las que, digamos, tienen un carácter estatal, estamos viendo que van allí a representar a los territorios, no a representarme a mí como ciudadano, que sería su obligación, sino a representar los intereses, a veces espurios o interesados, de unos territorios o de unos sectores sociales que dicen que el territorio es suyo. Estamos viendo que hay poca energía. Lo ha habido por parte del gobierno Sánchez y lo ha habido por parte del gobierno Rajoy. Frente al desafío que han hecho los independentistas contra la Constitución y el Estado democrático español, no ha habido la contundencia suficiente para ponerlos en su lugar. Mire usted, aquel que está fuera de la ley no puede ser tratado como si estuviera actuando democráticamente. Nuestra Constitución tiene un artículo 9 que es fundamental, es la piedra, digamos, la clave, digamos, el pilar fundamental del sistema democrático, que dice y defiende el principio de legalidad. Todos los poderes están obligados a cumplir con la ley. Todas las personas estamos obligados a cumplir con la ley. Cuando uno se sale de ese marco, no se le puede respetar. Hay que aplicar el peso de la ley contra esas personas o contra las organizaciones que actúan de esa manera y contra los poderes, porque también ese artículo 9 dice que se garantiza que el arbitrismo político no exista. Por tanto, hace falta energía, la energía que da la ley, la energía que da la democracia, y decirle, por la senda constitucional, no puede ser que en Cataluña exista un gobierno minoritario y que esté actuando contra el 50% de la población, que es constitucionalista. Se le persigue, realmente se le persigue. Igual que se permite que la CUP y los seguidores de los independentistas actúen violentamente contra los ciudadanos y sus intereses, sus negocios, etcétera, etcétera. Javier, aunque ya sé que me va a decir que está de acuerdo con lo que está manifestando don Pedro Bofill, ¿usted qué reformas haría para que, una vez, vamos a decir, con ese supuesto gobierno de coalición, reformar la Constitución para que ciertas barbaridades que están produciéndose en España se eliminen de raíz porque afectan a la democracia? Hombre, no he hecho todavía el programa de gobierno. Tendría que hablar con Pedro Bofill para ponernos de acuerdo en el programa. Y claramente si los dos fuéramos los cabezas de lista, pues seguramente en una noche seríamos capaces de llegar a esa coalición sin graves problemas, ¿no? Yo creo que hay que revisar el sistema electoral. Y yo creo hay que recordar también parte de la ley electoral no es necesariamente una parte constitucional, es decir, de manera que se podría arbitrar una serie de sistemas legales, de procedimientos legales fuera de la Constitución, bueno, dentro de la Constitución, pero no como cambio de la Constitución, para hacer una representación que tuviera mucho más con los ciudadanos. Es decir, lo que no tiene absolutamente ningún sentido es esa prima que en este momento se está concediendo precisamente a los territorios, a las provincias, a las autonomías más dadas al nacionalismo. Yo creo que eso es una distorsión grave sobre el futuro de aquello que la Constitución llama la patria común e indivisible de españoles. En segundo lugar, yo propondría también, como por ejemplo ya han hecho los italianos, una reducción drástica de los sistemas administrativos de las autonomías. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con el sistema de las autonomías, me parece que con cargo al contribuyente, a los contribuyentes, que somos todos, estamos manteniendo las maquinarias que no están en absoluto justificadas. Me está hablando, por hablar claro, me está hablando de recentralización, por ejemplo, de educación, sanidad, interior y algún otro y alguna otra materia que vuelvan al Estado o algo así. Todavía no. Yo comenzaría por una cosa que, como digo, ya han hecho los italianos, que reducir a la mitad el número de los componentes de los parlamentos regionales que en este momento existen, que supone un gasto absolutamente sin justificación. Tercero, yo sí creo que sin necesidad de
para efectos centrales de esas competencias que han sido distribuidas, sí aplicaría lo que la Constitución llama la inspección superior, ¿no? Precisamente para corregir todos los aspectos que en este momento se están produciendo en interior, en educación, en prisiones. No tiene absolutamente ningún sentido que en este momento... Hoy van las competencias de prisiones al País Vasco. El día 3 de marzo se han aprobado ya las competencias de prisiones al País Vasco. Eso es una monstruosidad. A partir de mañana estaremos viendo cómo se conceden grados de tercer grado para Dios sabe cuántos terroristas que están en este momento en la cárcel. Yo empezaría por eso, ¿no? Y yo creo al mismo tiempo también que hay que tomar medidas, eso sí, drásticas. Por ejemplo, Cataluña tiene un despliegue diplomático exterior que está exclusivamente dirigido no tanto a propugnar las calidades de Cataluña, sino sobre todo a propugnar las supuestas maldades de España, con cargo a los contribuyentes españoles. Por ejemplo, eso habría que cortarlo radicalmente. Cataluña no tiene ninguna capacidad de representación exterior, como no tiene ninguna de las otras comunidades. Empezaría por eso y racionalizaría también el comportamiento de la misma administración central. ¿Cómo es posible que en este momento tengamos 23 ministerios? 23 ministerios. Yo no, les confieso que en este momento no sabría exactamente cuál es el 80% de los nombres de los ministros, ¿no? Lo que sí sé es que en este momento tenemos una administración absolutamente desaforada con un gasto que no podemos permitir. Yo comenzaría por esas cosas. Naturalmente me plantearía también algún tipo de medidas económicas precisamente para relanzar una economía que en este momento, no únicamente como consecuencia de la pandemia, pero está en una situación realmente de una profunda ineficiencia y difícilmente comparable con otras economías del entorno. Pero comenzaría por eso y al mismo tiempo afirmando una cosa que me parece fundamental, es la fe, la necesidad de mantener la estructura constitucional en sus elementos básicos intacta. Javier, como ya nos queda poquito tiempo, déjeme preguntarle a Pedro lo siguiente. En este momento la sociedad está un poco apartada de la política, desconfía de los políticos, muy especialmente por todo lo que está viendo, especialmente en este último año de pandemia. ¿Cómo hacemos o cómo convencemos a la sociedad para que se dé cuenta de que son necesarios cambios, de que son necesarias reformas y que quizás es necesario volver a recuperar aquella cultura democrática que hubo en los tiempos de la transición? Porque España, cuando quiere, saca a la sociedad civil a la calle, pero esa sociedad civil está anestesiada y parece que está anestesiada y parece que está dormida. ¿Qué les podemos decir a ellos sobre esa necesidad que tiene para que España no se nos destruya desde el punto de vista democrático? Bueno, yo creo que ha dicho usted una cosa muy, muy interesante. España, la sociedad está anestesiada, está cansada de ver la lucha que hay entre los partidos políticos, entre los dirigentes políticos. Está un poco, si usted me permite la expresión, asqueada de lo que es la política. Lo que hay que decir a la sociedad es que su futuro, el futuro de sus hijos, su comodidad, el mantenimiento de su estado de bienestar, va a depender de que haya un gobierno democrático, fuerte y constitucionalista. Voy a insistir una y otra vez, es necesario que se respeten y que se acaben los insultos que existen contra la jefatura del Estado, contra un monarca que es parlamentario y que está amparado por una Constitución. Es increíble que se pueda actuar de forma tan incomprensible para un ciudadano normal como actúan los coaligados con el Partido Socialista. Y fundamentalmente hay que decirle que es necesario un gobierno, que el presidente de gobierno retome la autoridad y su capacidad ejecutiva para solucionar sus problemas, que no se alejen de la política, que eso es lo que se está buscando, que se alejen, porque cuanto más se alejen de la política, más fácil es mantenerse en el poder. Lo hemos visto también en Estados Unidos, en cierta medida, y lo estamos viendo en otros estados democráticos, que se actúa con tal desidia que la ciudadanía empieza a ver a la política como algo que le cansa, que es innecesaria, que no, porque no le soluciona los problemas. Como
decía un pensador francés, un filósofo francés, hemos pasado de nuestra generación de ver que se iba progresando, que nosotros vivimos mejor que nuestros padres, que lo lógico es que nuestros hijos vivieran mejor que nosotros, se está pasando a aquella especie de pesimismo romano, del Imperio Romano, en el que era todo lo contrario. Ese factotum que había, que decía que todo era contrario al bienestar y que no se podía seguir progresando, sino que cada vez se iba hacia peor. Bueno, pues hay que decirle a los ciudadanos que de ello va a depender la solución de sus problemas y que presione sobre los políticos y que voten y voten no con espíritu de Julián, como decía antes, sino que hagan un esfuerzo para recuperar la concordia en el que se basó hace 40 años nuestra Constitución, en una reconciliación nacional, en un consenso, en un respeto al adversario, para poder avanzar, que es que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y el futuro de España. Decía Bismarck algo que era muy gracioso, decía, España es el país más fuerte de Europa, más unido de Europa, llevan 4 siglos intentando destruirse y no lo consiguen. Esto lo decía el canciller Bismarck. Pues bien, que sepa la sociedad que en sus manos está en poder seguir con un país fuerte, democrático y con capacidad de mantener un bienestar para la actualidad y para el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Queridos amigos de Diálogos en Libertad, ¿se dan cuenta cómo a veces sentarse en una mesa camilla con los padres, en este caso con los padres de la patria, abre la mente, refuerza el espíritu y sobre todo nos hacen ver las dificultades y los problemas que tenemos? Por hoy nuestro tiempo se ha acabado, pero vamos a hacer una cosa en Diálogos en Libertad. Tanto Javier Rumpérez como Pedro Bofill los vamos a denominar como el Pacto Constitucional de la Izquierda y la Derecha Virtual, y cada cierto tiempo vamos a traerlos a Diálogos en Libertad para que nos cuenten cómo ven la sociedad, cómo ven España y qué soluciones nos plantean para una situación en la que en la calle por lo menos hay quien dice que si España puede estar en crisis institucional o en crisis democrática. Gracias, esto ha sido todo por hoy y esto ha sido Diálogos en Libertad en Factores de Poder.